Bueno, buenos días para todos los asistentes. Para mí es un honor dar la bienvenida al inicio de la sesión de curso de avances de la revista Radiología. Hoy tenemos el privilegio de contar con la doctora Amalia Aranaz, radióloga del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, que nos hablará sobre un tema muy interesante, los biomarcadores en resonancia magnética y su correlación con el test Oncotype. Adelante, Amalia. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y gracias por haberme invitado a participar en estas sesiones. Vamos a hablar hoy sobre biomarcadores de resonancia magnética de mama y su correlación con el test Oncotype. Antes de nada, quería agradecer a la sección de radiología mamaria del Hospital Universitario por toda su ayuda. Yo me formé en este hospital, ahora ya no estoy trabajando allí, pero sí que es verdad que sin su ayuda no hubiera salido adelante ni este tema ni la idea de buscar si nosotros como radiólogos podemos dar más información en la resonancia de mama. La verdad es que a mí no me gustaba mucho la radiología mamaria antes de conocerla y animo a todos los residentes que nos estén escuchando que le den una oportunidad porque la radiología mamaria aunque es difícil, compleja y a veces frustrante, también es muy gratificante el poder ayudar a estos pacientes. Este es el índice que vamos a seguir durante toda la presentación. Los dos primeros bloques, el de introducción y el de BIRAD en resonancia magnética, es un poco introductorio para que veamos más o menos dónde estamos ahora con respecto al cáncer de mama. Luego sí que vamos a tener 4 bloques más duros siguiendo el BIRAD, que es sobre el tejido fibroglandular, realce de fondo, la forma y margen de la lesión y la cinética y tipo de curva. Y luego, posteriormente, un bloque un poco más, quizá interesante, más actual, que sería el de la inteligencia artificial. Veremos que este bloque tiene unas características propias y que es bastante diferente a los 4 anteriores que comentábamos. Y finalmente terminaremos con unas conclusiones. Son 2 mensajes muy, yo creo que claros, que serían los que deberíamos recordar o tener en cuenta a futuro. Y empezando por la introducción, hay que decir que el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres y es la principal causa de muerte oncológica en la población femenina. Sin embargo, no hay que tener en cuenta o no hay que olvidar que los hombres también pueden padecer este tipo de cáncer y pueden tener hasta un 1% de incidencia y prevalencia. Como vemos, es una gran diferencia entre las mujeres, porque las mujeres, ya veis en el gráfico, que ocupan casi el 99% de estos cánceres, pero no hay que olvidarnos de ello y tener un poco de sensibilidad especial, ya que para ellos es una patología un poco diferente y que a lo mejor pueden venir un poco, digamos, asustados, porque al final la sociedad está muy concienciada en el cáncer de mama en la población femenina. Un recuerdo rápido de los diferentes subtipos y cómo se organiza lo que es el global del cáncer de mama. Dependiendo de la expresión de los receptores hormonales, los receptores estrogénicos y los receptores de progesterona, se organizarán en diferentes subtipos. También hay que tener en cuenta el receptor ERK2 porque específicamente tendrá un subtipo. Así pues, tendremos los luminales que se dividirán en A y B, dependiendo de otros factores, como puede ser el Ki67. Tendremos el subgrupo del ER2 positivo, que como decía específicamente el receptor ER2 es positivo y los receptores hormonales son negativos. Y finalmente tendremos el triple negativo, el cual los receptores, pues como veis, son negativos. Quiero hacer mención especial al luminal porque es el más frecuente, cerca de un 70%, y sobre todo porque los estudios científicos son sobre todo sobre este subtipo de cáncer de mama. Es verdad que hay estudios científicos respecto a ER2 y triple negativo, pero la gran mayoría, como decía inicialmente, son sobre el luminal. Teniendo en cuenta un poco, vamos a ver el contexto del cáncer de mama en cuanto un poco a la epidemiología. Vamos a ver 2 mapas sacados del Globascan. Esos 2 mapas van a ser de mortalidad y de incidencia y a su vez esos mapas se van a subdividir por sexo.
un mapa conjunto de hombres y mujeres y un mapa solo femenino. Este es el primer mapa que os presento. Se trata de un mapa de incidencia en 2022. El color rosa representa el cáncer de mama, el verde el próstata, el amarillo el cáncer de colon y el azul es el pulmón. Como ya íbamos avanzando inicialmente, el cáncer de mama, veis que la incidencia es muy alta. Cabe destacar, por ejemplo, América del Norte, que es el primer cáncer por incidencia en esta población. Y luego también países africanos, que también es llamativo que mayoritariamente es el cáncer de mama su principal cáncer en cuanto a incidencia. Oceanía también sería una zona donde el cáncer de mama claramente es el ganador, si hay algún ganador dentro de los cánceres de mama, si se puede decir así, o sea, dentro de los cánceres. Y si nos vamos a Europa, vemos que en Europa la tabla de colores es más variada, está pulmón, está colon, está próstata, pero si pensamos en los países más poblados de Europa, que sería Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, el cáncer de mama es el primero en incidencia. Cuando aplicamos un filtro y escogemos solo la población femenina, vemos cómo el mapa realmente se torna de color rosa prácticamente en todos los países. Y esto es lo que decía, que ya veníamos avanzando, que el cáncer de mama es el más incidente dentro de la población femenina. Cuando hablamos de mortalidad, lo mismo digo, mortalidad en 2022, vemos que el pulmón en azul es el más mortal de todos los cánceres. Sin embargo, en países de África sigue siendo el cáncer de mama el cáncer con más mortalidad. Y esto es una reflexión propia que hago. Esto podría deberse a que en estos países el screening de mama no está tan, digamos, avanzado o la población no está tan concienciada como en otros países del mundo. Gracias al screening de mama, creo que ya todos sabemos que hemos ido poco a poco detectando tumores más precozmente y además disminuyendo esta mortalidad. Sin embargo, cuando aplicamos lo mismo que antes, el filtro de la población femenina, vemos que dejamos de ver tanto color azul y volvemos a tener el color rosa del cáncer de mama. Es verdad que en la población femenina, específicamente, el cáncer de mama es prácticamente el que tiene mayor mortalidad. Esto puede ser también debido a que la prevalencia del cáncer de mama entre las mujeres es bastante elevado. Entonces, al final también hay que tener en cuenta de cuántos cánceres hay en la población para que tener en cuenta lo que son las tablas de mortalidad. Si tenemos ya en cuenta un poco más las cifras del cáncer de mama, en 2022 en el mundo había cerca de 2,3 millones de personas que tenían cáncer de mama. Y si nos vamos a 2024, las cifras más recientes, vemos que esta cifra se eleva hasta 3,3 millones. Esto es un incremento de un 46%, lo cual me parece una cosa a tener en cuenta. Prácticamente se ha duplicado el número de pacientes que padecen cáncer de mama. Y si nos vamos a años posteriores, el futuro tampoco es halagüeño, por así decirlo, ya que se ve que va a haber un crecimiento exponencial del número de personas que padecen cáncer de mama. Y en este sentido, hay que tener en cuenta que el cáncer de mama, decimos cáncer de mama, pero el tratamiento debe ser personalizado. Cada persona debe llevar su tratamiento y tiene sus características propias. Así pues, en 2012, el Grupo Colaborativo de Ensayos sobre Cáncer de Mama en Etapa Temprana, en un gran estudio, vio que la quimioterapia adyuvante se puede omitir de manera segura en aproximadamente el 90% de los cánceres luminales en estadio precoz. Es decir, que ciertas pacientes sí que van a necesitar ayuda o quimioterapia ayudante porque haya un riesgo de que este tumor sea más agresivo y tenga una recurrencia en los años posteriores. Pero hay una gran parte, que como decías, el 90%, en el que podemos intentar evitar esta quimioterapia y evitar la morbilidad que ello conlleva. La duda del millón, entonces, es cómo podemos identificar correctamente a este 10% que sí que tiene que recibir tratamiento.
se han realizado, se hacen estudios genéticos. Uno en específico es el Oncotype, que lo que hace es que analiza la expresión de genes. Específicamente analiza 21 tipos de genes y lo que hace es que nos identifica cuáles son estos genes que serían red spot, genes que están mutados y que aumentan la probabilidad de que la paciente recurra. En este caso se utiliza sobre todo en pacientes, como decíamos, que están en estadio inicial, este 10% que queremos identificar seguro, estadio inicial, subtipo luminal, ER2 negativo y con ganglios linfáticos que son negativos o hasta 3 ganglios linfáticos positivos. Y cuando el oncólogo o en el comité de tumores se recibe el informe, el test lo que nos muestra es un número. Ese número va del 0 a 100 y es el riesgo de recurrencia. Este riesgo se clasifica en 3 subgrupos dependiendo del número que nos devuelve el informe. Riesgo bajo sería menor de 18 puntos, riesgo alto sería lo contrario, mayor de 31 puntos y el riesgo intermedio va desde los 18 hasta los 30 puntos en este tipo de test. Parece maravilloso que podamos identificar ese 10% que necesita tratamiento, pero ¿cuál es el problema? El problema es el económico. Sí que he estado revisando más o menos cuánto podría costar este test. Hay algunos países que sí que lo publican más fácilmente. Por ejemplo, en Italia puedo decir que son 3.900 euros por cada test y en Australia, dependiendo de la zona, van desde los 3.500 hasta los 4.000 euros. O sea, podríamos estar estimando más o menos que cuesta aproximadamente unos 4.000 euros por cada test que solicitemos. Entonces, la duda que nos surgió a nosotros como radiólogos en su momento fue, ¿podemos hacer más? O sea, ¿podemos ayudar más en vez de ser simplemente unos diagnosticadores? O sea, ¿podemos intentar predecir este test? Lo veremos posteriormente. En cuanto al BI-RADS, este es otro bloque de introducción, como decía, es simplemente un recordatorio de lo que utilizamos habitualmente. Como vemos aquí, este es el BI-RADS de la resonancia magnética, la quinta edición, todavía la sexta no está publicada. Sí que va a haber algunos cambios en la sexta, por ejemplo, el apartado de foco ya no va a existir y tendrá un apartado específico los ganglios axilares. Lo que nos importa a nosotros realmente no va a sufrir cambios grandes, entonces vamos a ir poco a poco. El BI-RADS se trata de una forma de hacer nuestro informe para que todos los radiólogos podamos hablar el mismo idioma, no haya inhomogeneidades y que además la persona que nos solicita el estudio pueda entenderlo. Puede entenderlo porque el BI-RADS incluye una categoría final en el que nos permite dar información de forma concisa para posteriormente realizar algún tipo de intervención, ya sea simplemente seguimiento, biopsia, o etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, dentro de las categorías que vamos a hablar sería el tejido fibroglandular, como decíamos inicialmente, este será el siguiente bloque, el realce parenquimatoso de fondo, cómo se comporta el tumor, la forma, los márgenes y finalmente la parte más funcional del tumor, que sería la cinética de la curva y cómo se comporta este tumor cuando administra el contraste. Como digo, es la parte más funcional. Empezamos por el tejido fibroglandular, que decía el primer apartado del BI-RADS. Cuando tenemos en cuenta el BI-RADS en predicción, o sea, cuando tenemos en cuenta el tejido fibroglandular en predicción en la mamografía, esto no es resonancia, esta diapositiva es de mamografía, hay que decir que los resultados son contradictorios y hay controversia. Es decir, no sabemos si mamas con un mayor tejido graso pueden estar asociadas a un peor pronóstico, como nos dice este estudio que se publicó en 2016 a la izquierda de la pantalla, o por el contrario, otros autores han encontrado que mamas con mayor densidad, es decir, todo lo contrario, mamas C, mamas tipo D, presentan un peor pronóstico. Estos son los dos estudios anteriores, como digo, al anterior de 2016. E incluso hay otros estudios
que no encuentran ninguna relación entre la densidad mamaria y el pronóstico de cáncer de mama. Quiero decir que sí está claro que mamas con mayor tejido glandular tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Pero una vez que ya la paciente tiene, o el paciente tiene cáncer de mama, como vemos en estos estudios, no se sabe exactamente qué riesgo hay de recurrencia a futuro. Y si nos preguntamos en resonancia magnética, en este estudio de 2021, la conclusión que ellos llegan es que los resultados no son concluyentes. No se sabe realmente si el tejido fibroglandular más graso o, por el contrario, más denso, tiene alguna relación con recurrencia a 10 años. Realce de fondo, este bloque es, digamos, más interesante. Hemos empezado por un bloque un poco, quizá se pudiera decir chof, porque no llegamos a conclusiones. Este sí que es un tema un poco más interesante, porque el realce de fondo ya se sabe que se asocia con pacientes de alto riesgo, pacientes que son genéticamente BRCA1 o BRCA2. También se ha correlacionado con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Además, puede influir en la detección del tumor porque puede disminuir la sensibilidad a nuestro ojo para detectar dónde se encuentra el tumor. Y lo más importante, que al final es el tema que nos atañe, que puede servir como un marcador pronóstico. Si tenemos en cuenta el realce de fondo, la resonancia y el Oncotype, este artículo es muy interesante. Es un artículo de 2020 y lo que nos muestra es que el realce de fondo puede estar asociado al Oncotype, puede ser relacionado al Oncotype. El principal problema que tenemos ahora en el realce del fondo es que en el BIRAS las categorías son a ojo, es decir, son mínima, marcada, etcétera, etcétera, pero no podemos cuantificarlo. Entonces, este artículo lo que realiza es una cuantificación. Es decir, lo primero que hacen es darnos un número más exacto, un número aproximado, un intervalo del realce del fondo. Es decir, que ya quita, digamos, la subjetividad nuestra de decir, pues es un realce de fondo mínimo o marcado. Esos dos casos serían muy claros, pero lo digo, muchas veces nos generan dudas de dónde está este realce de fondo. Con este número, lo que hacen estos autores es dividirlo en subgrupos, es decir, del 0 al 10, del 10 al 20%, del 20% al 30%, del 30 al 40% y sucesivamente hasta el 100%. Ellos obtienen mejores resultados cuando seleccionan el 10% máximo de la muestra. Es decir, van a seleccionar aquellas pacientes que tengan el máximo realce. Y, por el contrario, van a seleccionar aquellas pacientes que tengan el mínimo realce. Van a ver si esto se correlaciona con el Oncotype. Y se observa que aquellas pacientes que tienen un realce máximo, digo el 90% en adelante, se relacionan con un Oncotype alto. Y por el contrario, las pacientes que tienen un realce de fondo bajo se relacionan con un Oncotype también, o sea, en este caso, bajo. Y esto tiene sentido porque al final el realce de fondo nos muestra la vascularización de ese tejido, de esta mama. Esta vascularización, mamas más vascularizadas, mamas con mayor realce de fondo, significa que hay mayor probabilidad de que alguna de esas células tumorales haya saltado ya a la sangre y nosotros no lo estemos detectando. Y por eso recurre a los 10 años. Es un tema un poco difícil de explicar porque lo que ellos hacen es poner un número al realce de fondo. En cuanto a la forma y el margen, hay que decir que la concordancia dentro de los radiólogos pues no siempre es adecuada. Incluso entre el propio radiólogo, al valorar una lesión, muchas veces puede tener dudas de cómo es la forma y cómo es el margen y cómo está orientada. Y esto ocurre no solo en la resonancia, también ocurre cuando hacemos ecografías o en la propia mamografía. Entonces, la duda es, ¿estamos haciendo bien la valoración
la forma y el margen de la orientación, quiero traer este artículo que se publicó en 2022 que relaciona la forma, margen y orientación con el Oncotype, y ellos se dan cuenta de que es quizá mejor valorar la orientación de la lesión de otra forma. Sí que es verdad que no está considerado dentro del BI-RADS y eso puede ser algo difícil de aplicar porque, lo digo, al final el BI-RADS nace para estandarizar y ahora este artículo intenta, digamos, desestandarizar. Pero sí que es muy interesante la forma en la que ellos deciden valorar la orientación del tumor, y es respecto a los ligamentos de Cooper. Aquí en este gráfico vemos que es un gráfico muy sencillo donde se localizan los ligamentos de Cooper que van desde la piel con dirección hacia el pectoral mayor, hacia la musculatura, la pared torácica, y dependiendo de cómo se oriente el tumor respecto a una línea imaginaria que sigue los ligamentos de Cooper, hablaremos de una orientación paralela a los ligamentos de Cooper o perpendicular a los ligamentos de Cooper. Vamos a verlo esto un poco con más detalle, ¿vale? Si la orientación, si el diámetro más largo se orienta de forma paralela a los ligamentos de Cooper, entonces estaremos hablando de una orientación paralela, como es en el caso de la supuesta lesión en la imagen a la derecha. Si por el contrario el diámetro mayor es perpendicular a los ligamentos de Cooper, entonces hablaríamos de un tumor que se orienta perpendicular a estos ligamentos, como es en el caso de la teórica lesión en la parte de la imagen izquierda, que vemos que A es mayor que B y se orienta perpendicular a los ligamentos de Cooper. Y esto es importante porque ellos han encontrado que la forma en la que se orienta el tumor se relaciona con el resultado que vamos a obtener en el Oncotype. Si se orienta de forma perpendicular, es decir, en el lado de la izquierda de la imagen, se relaciona con un Oncotype bajo. Y sin embargo, si nos vamos al lado de la derecha, tumores que se sitúan paralelos a los ligamentos de Cooper presentan un Oncotype alto. La verdad es que estos autores obtienen una sensibilidad bastante alta, cerca del 73%, 74%, pero lo que llama la atención es que la especificidad es todavía más alta, cerca del 80%. Y el área bajo la curva también es un área bajo la curva considerable, cerca del 85%. Entonces, realmente tendríamos que plantearnos si, además de cómo ya decimos que es la lesión, si es ovalada, redondeada, los márgenes que tiene, si son espiculados, si son lobulados, creo que deberíamos tener en cuenta que a lo mejor la orientación también sería importante especificarla en nuestro informe. Respecto a la cinética y al tipo de curva, sabemos que un patrón de realce con la cinética de lavado representa agresividad tumoral y mal pronóstico. Hay muchos estudios que dicen que se asocia a una menor supervivencia libre de enfermedad y también a un mayor grado histológico. Esto también está asociado a que tenga un Ki67 alto y receptores hormonales negativos. Pero, ¿qué ocurre cuando intentamos relacionarlo con el Oncotype? Pues también hay correlación. Este estudio es de 2021, de hace unos 4 años, en el que se ha visto que tumores con menor lavado, es decir, tumores con curvas menos agresivas, se asocian a un índice de recurrence bajo. Mientras, por el contrario, tumores con mayor lavado se asocian con un score alto, con una mayor recurrencia a los 10 años. La verdad que esto tiene sentido, tiene lógica, porque tumores con un gran componente de lavado están muy vascularizados. Es decir, hay una neoangiogénesis alrededor de esos tumores. Y estos vasitos, que no son como los habituales por el tipo de neoangiogénesis tumoral, lo que hacen es que facilitan la diseminación de estas células tumorales. Y hay una mayor probabilidad de recurrencia. En cuanto al bloque de inteligencia artificial,
hay que decir que tiene características propias. Hasta ahora, en el bloque 3, 4, 5 y 6, hemos estado hablando de correlacionar nuestra resonancia magnética con el test Oncotype. Es decir, la paciente ya ha pasado por cirugía y se le ha extirpado el tumor para hacer el estudio genético. ¿Qué ocurriría si pudiéramos estratificar el riesgo de recurrencia antes de la cirugía? En este caso, lo que estaríamos haciendo sería, dentro de las pacientes que padecen cáncer de mama, pacientes mujeres u hombres, aplicaríamos la inteligencia artificial para poder estratificar el riesgo, poder dividirlas ya en riesgo bajo, medio y alto, o incluso muy alto, dependiendo de los parámetros. Esto lo que nos permitiría realmente es proporcionar a este paciente una quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de pasar por quirófano, antes de realizar cualquier tipo de intervención. Estaríamos personalizando al máximo el tratamiento para cada una de esas pacientes, para cada uno de esos pacientes. Y además, eso nos permitiría monitorizar la respuesta en directo. O sea, estaríamos viendo si la quimioterapia que le vamos a poner posteriormente, si en el caso que lo necesitara, si responde. No estaríamos esperando a futuro a saber qué pasa, lo estaríamos viendo en vivo. Y todo esto lo que nos permitiría son cirugía menos invasiva, con lo que conlleva menor morbilidad a la paciente. Serían cirugías más pequeñas, que al final es a lo que se tiende actualmente dentro del cáncer de mama. Cuando intentamos hacer una búsqueda de dónde estamos sobre la inteligencia artificial, la resonancia magnética y sobre todo con predicción de recurrencia a 10 años, que es el tipo de Oncotype, vemos que los primeros estudios con algo de, digamos, resultados concluyentes aparecen en 2017. Porque no hace más de 10 años o en 10 años es cuando aparecen los primeros estudios con inteligencia artificial. Prácticamente parece que estamos mirando al ayer. Y en este estudio se obtienen unos modelos duales, es decir, riesgo alto frente a riesgo intermedios bajo. El área bajo la curva es del 0,77, lo cual no es muy llamativo, pero como digo, son los inicios de estos estudios. En 2019 aparecen los primeros estudios sobre radiomica cuantitativa y los diferentes modelos de redes neuronales complejos, los llamados convolucionales, que son los que intentan imitar nuestro cerebro, ¿no? La forma en la que piensa nuestro cerebro. En este mismo año aparece un modelo de red neuronal compleja que obtiene un 84% de precisión a la hora de predecir el Oncotype. Es una mejora respecto a 2017, pero al final hay casi un 20% de pacientes en el que nos estaríamos equivocando, lo cual, digamos que para la ciencia no es algo bonito decir, ¿no? Al final queremos el máximo, si pudiéramos el 99,9%. Pero bueno, es una forma de empezar. Ya en 2020, también un modelo dual obtiene un área bajo la curva del 0,89 y en este caso es riesgo bajo frente a intermedio alto. Este estudio me parece más interesante porque al final queremos seleccionar a esas pacientes que realmente no se van a beneficiar de la aplicación de quimioterapia adyuvante. Y como vemos es un 12% de mejora respecto a 2017. O sea, en 3 años los estudios están mejorando bastante. Sin embargo, si nos vamos a 2023, la precisión cae al 63%, perdón, y la sensibilidad y el área bajo la curva es peor. De hecho, el área bajo la curva es del 0,66. ¿Qué ha ocurrido en este estudio y por qué os lo quiero reseñar? Se trata de un modelo tripartito, es decir, hasta ahora estábamos hablando de modelos de bajo riesgo frente a intermedio alto o de alto riesgo frente a bajo intermedio. En este caso, en este estudio, es un estudio tripartito que lo que hace es intentar diferenciar a las pacientes por
riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. O sea, está intentando simular lo que nos da el informe del Oncotype. Por eso la precisión es menor, la sensibilidad está en torno al 80% y el área bajo la curva es menor. Pero es un modelo que va más allá, intenta avanzar en lo que es la diferenciación entre la estratificación de los cánceres de mama de estas pacientes. ¿Cuál es el problema? Vemos que los resultados son prometedores, que en prácticamente 8 años hemos pasado de primeros resultados a resultados más o menos decentes actualmente. El problema es que no hay validez externa, es decir, cada estudio, cuando lo lees, tiene un algoritmo diferente, unos cálculos estadísticos y matemáticos diferentes, la complejidad es muy grande, entonces no los podemos estandarizar porque no podemos aplicar ese estudio de uno a otro o viceversa. Y además, una cosa que me parece importante reseñar es que la muestra es muy pequeña. La muestra que utilizan para entrenar a la inteligencia artificial es pequeña y para calcular esos resultados también es pequeña, con lo cual no existe una validez externa de estos estudios. Y al principio he puesto unos estudios que vamos, digamos, positivos. Ahora estoy hablando de forma negativa y pesimista, pero realmente hay que tener en cuenta que en mayo de este año, o sea, hace prácticamente 3 meses, 4 meses, salió este estudio. Es un estudio multicéntrico llevado a cabo en China. Participan cerca de 10 diferentes hospitales y la población de muestra es bastante significativa respecto a los estudios previos. Utilizan cerca de 500 personas para entrenar al algoritmo y luego posteriormente utilizan cerca de otras 500 personas, son 473, para, digamos, predecir el Oncotype, lo cual ya estamos hablando de muestras no muy grandes, pero sí muestras ya de tamaños muestrales significativos. Y sí que hay que decir que el algoritmo que utilizan es conjunto para todos los hospitales y parece que está mostrando resultados bastante prometedores. Finalmente, 2 conclusiones que quiero que os llevéis a casa. La primera es, empezamos por la última, hablando de la inteligencia artificial. Como decía, tiene un gran potencial a futuro. Es verdad que estamos todavía en los albores de estos estudios científicos, pero hay que tener esperanza porque realmente vamos mejorando con el paso de los años. Con el paso de los años tenemos mejor sensibilidad, mejor precisión, mejor área bajo la curva, tenemos mayor conocimiento de cómo funcionan estos modelos y creo que a futuro tiene un gran potencial, que tenemos que estar pendientes de los próximos estudios que vayan apareciendo. Y en segundo lugar, quizá algo que sí es más tangible, algo que podemos hacer en el día a día o incluso en nuestros informes radiológicos, es hablar sobre el realce de fondo, darle más importancia al realce del fondo y al patrón de lavado de la resonancia magnética, porque realmente sí que está visto, sí que se puede decir que están vinculados al Oncotype. Esta forma de comportamiento con el contraste, la funcionalidad del tumor, sí que pueden estar vinculados al Oncotype. Y quizá deberíamos hacer más hincapié en el comité de tumor, por ejemplo, cuando nos reunimos, de que, ojo, hay que tener cuidado con esta paciente, que a lo mejor el tumor puede ser más agresivo de lo que podemos pensar o de lo que nos puede dar la anatomía patológica. Y nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado. Ya siento haber ido un poco así rápido para intentar estar en tiempo y estad atentos a los diferentes trabajos científicos que salgan a futuro. Muchísimas gracias, Amalia. Qué presentación más interesante. Seguro que dará aquí un tema de debate también muy interesante. Bueno, hay una serie de preguntas que Salva nos ha dejado ya aquí compartidas. Eh, yo simplemente quiero, antes de pasar a las preguntas, pues felicitarte porque creo que es un tema que es complejo. A mí me encanta el tema de inteligencia artificial y muchas veces nosotros como radiólogos lo vemos como con temor, como muy a distancia, que pareciera que no nos tocara, pero evidentemente esto cada día va a ir haciendo parte de nuestra práctica diaria y cuanto antes empecemos a familiarizarnos con una serie de conceptos, pues estaremos mucho más a la vanguardia. Em,
A mí me gustaría, si pudieras resumir para la audiencia que no tiene pues conocimiento en unas pocas palabras de manera familiar, ¿qué es un biomarcador para que todos nos que llevemos ese concepto a casa? Cómo lo definirías? Un biomarcador es, si tenemos que dividir la palabra bio, es aparte, digamos, de biología, biológico, un biomarcador algo, de la persona, y marcador es algo que que marca, ¿no? Digamos, que señaliza. Entonces, es una parte de, en este caso, haciéndolo referencia al tumor de mama, es una parte del tumor, algo específicamente del tumor que nos va a ayudar a señalizar, en este caso, el riesgo de recurrencia, ¿no? Ese riesgo de que pase algo a futuro. Exacto, es algo que nos ayuda como a predecir, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Vale, pues voy a empezar a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Vale. Y obviamente invito también a los expertos porque si la podemos responder entre todas, tampoco eh, será solo tú, Amalia, estaremos aquí todos para, para apoyarte porque seguramente algunas son complejas. Una de ellas es, con el protocolo de resonancia abreviada de mama, ¿tú crees que podríamos llegar a determinar los biomarcadores de neoplasia de mama que se están estudiando también con el protocolo completo? Yo creo que sí, es verdad que a veces nos quedamos un poco cortos, pero creo que con la resonancia estándar que hacemos habitualmente, ya digo que el realce de fondo y el comportamiento, la cinética del tumor, eso lo hacemos habitualmente, diariamente, y al final están incluidos en el BIRAS, es algo que no podemos olvidar, y esos dos parámetros ya nos están dando mucha más información de la que realmente pensábamos inicialmente que nos daba, ¿no? Al principio Mm. yo recuerdo que era simplemente decir, tipo de curva, vale, ya está, pues curva agresiva, o tipo 3, pero realmente hay que darle más valor o analizar con más cuidado este tipo de comportamiento funcional de los tumores. Creo que hay que, dentro de lo que ya hacemos habitualmente, hay que darle más valor a ese comportamiento funcional. Coincido contigo, al final tanto la abreviada como el protocolo completo nos dan información funcional que al final en IA lo que se refleja es en números, en valores numéricos que luego se van a analizar, o sea que muy probablemente también tenga su cabida. Y enlazando con esta pregunta, hay una también muy interesante que la habíamos también planteado así por encima al principio, cuando estábamos discutiendo en la introducción, era con el protocolo de mamografía con contraste, que también es una prueba funcional. ¿Cómo lo ves también tú para poder utilizarlo como una prueba para estudiar biomarcadores y predecir riesgo o predecir respuesta al tratamiento? Es muy curioso porque inicialmente cuando hicimos este trabajo de revisión, nuestro objetivo era mucho más ambicioso, incluyendo tanto la resonancia como la mamografía con contraste. Y nos dimos cuenta que era un poco difícil de sintetizarlo porque había que diferenciar. Hay mucho más estudios y curiosamente es más utilizado la mamografía con contraste. Hay muchísimos más estudios de relación con el oncotype. Es verdad que son parecidos, o sea, las conclusiones son parecidas al de la resonancia magnética, pero es algo que me llamó a mí mucho la atención, siendo a lo mejor que la resonancia magnética la llevamos utilizando mucho tiempo y la mamografía con contraste, dependiendo de qué tipo de hospital, pues a lo mejor la tienen menos disponible, pero me pareció muy curioso. Los dos llegan más o menos a la misma conclusión, que hay que analizar la funcionalidad, pero sí que es verdad que se está estudiando mucho de intentar relacionar el oncotype con mamografía con contraste. Hay más estudios incluso que con resonancia magnética. No sé si os Oye, creo que contesto, no sé si os contesto la pregunta. sí, 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 perfecto. Yo creo que para mí ha sido claro, estamos todos de acuerdo que de hecho la mamografía con contraste tiene la ventaja de que es una prueba un poco más accesible, ¿no? Más mejor Sí, tolerada por las pacientes y de cara a los modelos, cuanto
más masticado se lo des, más fácil para ellos entrenarlos. Entonces, es verdad que la reso tiene muchísimas variables, que es una cosa positiva, pero que cuando vas a entrenar un modelo te puede jugar en contra porque tienes que hacer redes demasiado complejas Sí, para poder clasificar. sí. Miguel, creo que tenías una pregunta por aquí. ¿Quieres tú plantearla Sí, bueno, directamente? pues muy bien. Bueno, lo primero, Amalia, enhorabuena. Me ha encantado la charla y el estudio del trabajo, me parece muy interesante, que el futuro sin duda va por ahí. Y nada, solo añadir que probablemente es verdad que la imagen, las técnicas de imagen y por lo tanto las variables de imagen, las características de imagen son muy importantes, como el lavado que has dicho y el realce para incremento de fondo, pero quizá también añadir otras variables, no solamente de imagen, sino a lo mejor histológicas, el Ki-67, el grado, el tipo de grado tumoral. Incluso me ocurre pues también otras clínicas, pues el peso de la, no sé, el peso de la paciente, la edad de la paciente, sí, no sé, una serie de cosas que a lo mejor en ese algoritmo sumarían y se podía concluir, se podía perfeccionar esa IA. Pues, ¿qué te parece? Ese algoritmo de IA se puede perfeccionar con otras variables no de imagen. No sé qué piensas al Totalmente, respecto. sí, la verdad es que totalmente de acuerdo porque los estudios se centran específicamente ahora con la inteligencia artificial, específicamente en eso, en cálculos numéricos de diferentes voxeles de intensidad de la resonancia, etcétera, etcétera. Pero sí que hay que tener en cuenta que al final cada una de las pacientes es un mundo. Por eso decía lo de utilizar la inteligencia artificial para estratificar el riesgo antes. Porque lo que decías, hay pacientes con mucha comorbilidad, ya entradas en años, a lo mejor con variables histológicas de mayor agresividad que otras, que eso la verdad es que enriquecería mucho la inteligencia artificial y sobre todo al final, que es lo que importa, la toma de decisiones con el tratamiento más personalizado. No hacer nada que le vaya a ser dañino o que no le produzca, no haya ningún beneficio detrás. Entonces, hay que tener en cuenta cada una, que al final es lo que está tendiendo la medicina, ¿no? A tratamientos específicos, tener en cuenta a la persona, no al tumor, porque al final tumor es cáncer de mama, pero la persona es nombre y apellido, ¿no? Y cada uno se comporta de forma diferente. Todos esos valores creo que habría que añadirlos a la inteligencia artificial y luego no hay que olvidar que la inteligencia artificial digamos, una tecnología, no tiene esa sensibilidad que tenemos las personas humanas, ¿no? Que al final estamos tratando con pacientes. Lucía, ¿quieres tú plantear algún comentario? Nada, simplemente Amalia, darte la enhorabuena por la charla, me parece muy interesante y a mí siempre me ha llamado la atención, no sé si vosotros que trabajáis en hospitales más grandes tenéis una percepción distinta, pero yo creo que cuando los oncólogos hacen sus estudios a veces dejan un poco de lado toda esta información que nosotros les podemos aportar con la imagen bueno, pues ponernos un poco de manifiesto que podemos ser útiles, eso está fenomenal. Yo ahora mismo estoy trabajando en un hospital bastante pequeñito y sí que es verdad que la comunicación con el oncólogo es más directa. Quizá eso me gusta de este tipo de hospital, ¿no? Que le puedes transmitir digamos, tus dudas, tus pensamientos. No eres solo una persona que realiza un informe que queda en un papel. Entonces, aquí sí que es verdad que hay una comunicación muy estrecha entre todos los que participamos en el pequeño comité de tumores, por así decirlo. Es que es verdad que eso es bonito. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que con el tiempo nosotros también hemos ido haciendo lazos mucho más estrechos con el equipo multidisciplinar. Mi hospital tampoco es que sea enorme, pero sí es verdad que hay un grupo bastante considerable de especialistas y en realidad nosotros notamos que cada vez somos como una pieza también articular clave en esa toma de decisiones y es agradable porque eso también te motiva un poco a plantearte cómo puedes mejorar, cómo puedes explotar más tu imagen, que no solamente es decir esto es un cáncer o no lo es, sino poder sacar información de cómo se puede comportar el tumor, de qué tanta agresividad es. Creo que todo el mundo está cada vez más abierto también a esa faceta de la radiología. Xavier, ¿qué nos cuentas tú? Nada, yo felicitar a Amalia
Y decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Miguel, es decir, que estamos también obsesionados en sacarle todo el rendimiento a los píxeles y vóxeles de la resonancia, pero poner toda la información junta, la del paciente, la de los receptores anatomopatológicos, la de todos los datos. La inteligencia artificial también es Big Data, es decir, toda esa información junta a lo mejor nos acerca mucho más al objetivo, ¿no? Que es hacer esa predicción lo más precisa posible. Y nada más, felicidades, Amalia. Aquí hay una pregunta que me dejé que yo creo que es interesante. Eh, ¿Sabes cuál es la herramienta de inteligencia artificial más factible para poder valorarse en resonancia magnética? Yo hasta el momento creo que no hay ningún modelo comercial, pero no sé, Amalia, si tú tienes alguna... No, que yo, hasta donde yo sé, he revisado y no hay, como tal, comercial, no hay ninguna. Sí que es verdad que este trabajo, el que os mostraba, el último de China, es una herramienta que hicieron a raíz de la unión de la Universidad de Informática con medicina. O sea, intentaron hacer una herramienta homogénea para este estudio, pero como tal comercializada no está. Es el único así que puedo decir que es una misma herramienta para todos. Los demás estudios es cada uno hace su entrenamiento con su inteligencia artificial. Justamente hace un pocos días salió un artículo de European Radiology que se llamaba Esencias de la Inteligencia Artificial y hace como una recopilación, un artículo de revisión, una recopilación de dónde estamos en todas las técnicas o sea, en la IA, en las diferentes técnicas de la radiología mamaria y también ellos dicen que la reso no hay ningún artículo. De hecho, he de decir que el paso de validar una herramienta y todo lo de obtener el etiquetado es bastante arduo, así que muchas veces ese es un punto que cuesta mucho a las personas que tienen el interés en crear un modelo. Salva. Sí, quizás si te parece bien, Natalia, tendríamos ya un poco que ir cerrando, ¿no? Yo Sí. primero de todo agradecerte a ti tu excelente moderación y también agradecer a nuestros expertos, a Xavi, a Lucía y a Miguel. Muchas gracias por vuestros comentarios y a Amalia. Muchísimas gracias. La verdad es que estás en la vanguardia. Tu trabajo es muy bueno, muy interesante. Y bueno, yo creo que en general la radiología de mama está en la vanguardia. Y estáis, todos los que estáis aquí ayudando a un poco y hacéis a veces de modelo para el resto de las áreas de la radiología. Yo creo que vamos a tener que seguir. De hecho, la semana que viene, el lunes, tenemos otra sesión de IA en mama. O sea que vamos a hacer muchas sesiones con vosotros de este tema. Yo sin más, si queréis, porque ya es un poco las 9, cerraría. Simplemente agradeceros a todos de nuevo. Amalia, contaremos contigo en el futuro, seguro. Y simplemente comentaros que mañana tenemos una sesión de la doctora Ana Carmen Vela, que está en el Miguel Servet y que ya nos va a hablar de diagnóstico por la imagen en demencia. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias Amalia, gracias Xavi, gracias Lucía, gracias Miguel, gracias Anabel y gracias Natalia. Y gracias Dani. Que tengáis un gran día, un gran lunes. Nos vemos. Adiós. Un saludo a Hasta todos. Gracias. luego. Adeu. Chao. Adiós. Adiós.